Eduardo Salcedo, hemos tocado este tema de el blanqueo de capitales, pero quisiera que ahora lo abarcáramos desde el sentido cultural. Hay un blanqueo de imagen, hay un blanqueo de reputaciones. De algún modo pienso que solo podríamos pensar que el combate al narcotráfico es verdadero cuando salta de la sección policíaca del periódico al suplementos sociales. Exacto. Exactamente. Y entonces por eso, como te decía, nosotros siempre intentamos hacer énfasis para que la sociedad y las autoridades se percaten de que el sector estrictamente criminal de una red criminal, de una red ilícita, es solamente una parte. Y de hecho es la parte más obvia, usualmente. Pero esa parte estrictamente criminal no puede subsistir, no puede existir y no se puede reciclar y seguir reproduciéndose si no contara con el apoyo de sectores legales de la sociedad. Entonces, por eso es tan importante prestar atención a esos actores que se encuentran en ese punto intermedio, que están dentro de instituciones legales, no solamente públicas, sino privadas. Entonces, ahí puedes encontrar a cualquier tipo de abogado, de asesor, de lo que sea, banquero, y por supuesto también en entidades públicas. Entonces, es muy importante prestar atención a esos puntos de contacto entre la legalidad y la ilegalidad, porque es allí precisamente donde se establecen los vasos de comunicación y las interacciones que permite que estas redes criminales y que los actores estrictamente criminales puedan, como bien lo acabas de decir, lavar su imagen, obtener legitimidad política, legitimidad social, si bien no siempre de manera directa, pero sí con el favor y con el apoyo de sectores importantes del sector de la sociedad, ya sea del sector político o del sector de cualquier otra índole. Sí, quisiera hablar ahora, Luis Jorge, de este elemento que de algún modo realizado el narcotráfico, mientras la tendencia de muchos investigadores es a pensar al Estado como una faceta subordinada a la globalización, como el Estado-nación ya no tiene la fuerza que tuvo antes de este periodo. Al mismo tiempo, vemos sociedades organizadas en microestados, por decirlo de alguna manera, a partir de capos, a partir de redes de narcotraficantes que van más allá de una comunidad, que van más allá de establecer un poder político, establecer un poder económico y militar. Van a crear una nueva identidad intranacional. Sí, en efecto, la sociedad en el mundo de hoy vivimos unas contradicciones y conflictos profundos, sistémicos, en términos de que la globalización como proceso inmanente tiende a ir erosionando las bases de lo que se creó el Estado-Nación. El Estado-Nación desde la época de Bismarck, que se puede ir creando de esa manera. Eso se está reconfigurando, aunque dentro de ese proceso global hay una reterritorialización y redefinición de las regiones, incluso dentro de los estados-naciones originales. Entonces hay una contradicción entre lo local, lo global y lo local. En efecto, ha habido una pérdida de autonomía relativa, especialmente en ciertos asuntos no solo económicos, sino también políticos, en los países, especialmente los países del sur, o lo que antes se llamaba países en desarrollo. Paradójicamente, ante una ausencia o una pérdida de autonomía relativa externa, ha habido un fortalecimiento de la instancia local del Estado, con sus debilidades o no. El problema central en nuestros países es que ese Estado local, si bien constitucionalmente se le ha dado una mayor preeminencia en aras de buscar la reproducción de la democracia, es un Estado todavía supremamente débil, frágil, en términos económicos. Las democracias a nivel de lo local en los países altamente excluyentes como Colombia y México es bastante débil ante la falta de oportunidad y la falta del desarrollo de capacidades de mucha parte de la población. Y eso se constituye un caldo de cultivo para la ilegalidad, entre otras.
La ilegalidad, aprovechando esta situación de debilidad y fragilidad institucional, lo que busca es ir capturando las instituciones públicas y privadas en una primera instancia y luego incluso avanzando hacia la reconfiguración de esas instituciones y de ese estado débil a nivel local, incluso avanzando hacia el nivel regional, y como fue en el caso colombiano, se llegó en la década pasada incluso a afectar seriamente la institucionalidad del Congreso de la República a nivel nacional. Entonces ahí es lo paradójico, que estados débiles, frágiles, auspician o favorecen unas condiciones a la reproducción de la ilegalidad que a su vez se fortalecen reconfigurando cooptadamente esos estados y creando unos nuevos estados en favor de sus propias actividades y de sus intereses.